Bueno, buenos días. No sé si escuchan bien. A ver, no es... por suerte tuvimos a Sandro y a Carlos antes, así que hay algunas cosas que voy a tratar de pasarlas rápida porque ya lo tuvimos y seguramente tenga algún problemita con el tiempo. Lo que les voy a mostrar es como un pantallazo, un cuentito de algo que venimos trabajando desde el año 2007 junto con técnicos de Uruguay, técnicos de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires y con gente de INEA y de Facultad de Agronomía acá en Uruguay. Lo que vamos a tratar de hacer es contarles cuáles son los conceptos, o sea, tratar de acompañar las experiencias de la producción, que fue lo que me pidió Sebastián que preparara, y tratar de ponerle un marco conceptual para hacer un poco más rica la discusión, pero no ahondar en números, sino tratar de hablar más de conceptos, para entender qué es lo que hemos hecho con todo el tema de cultivos de cobertura o cultivos de servicios, como ahora le pasamos a llamar, en Uruguay. Y parte en Argentina, sin duda, todo lo que está con todo Sandro es parte de lo mismo, ¿no? Y tratar de hacer un raconto de todos los éxitos y muchos problemas que hemos tenido en la implementación de estas prácticas. Entonces, el primer concepto, si nosotros queremos hacer un cambio y no llamar más cultivos de cobertura o abono verde o como se le llamaba, y llamarle cultivos de servicios, es porque pensamos que es una buena oportunidad para aprovechar los cultivos de cobertura como remediadores de los problemas ambientales que generan los agroecosistemas. Entonces, si uno analiza un ecosistema natural, ve que es muy fuerte en prácticamente cualquier dimensión en que uno lo vea, salvo la producción de granos para exportar. Un ecosistema natural es un ecosistema que está en equilibrio, que cumple con todas esas dimensiones a satisfacción, pero no exporta nada. Cuando nosotros vamos a un ecosistema modificado por el hombre para exportar y producir granos, ganamos porque pasamos a exportar granos, pero realmente dejamos de lado prácticamente todos los otros servicios ecosistémicos: la materia orgánica del suelo, la retención de nutrientes, todas las propiedades físicas, la emisión de gases de efecto invernadero, la reposición de nitrógeno, la protección de la erosión, la biodiversidad, el control de maleza, y podríamos poner un montón más. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Lo que hemos hecho todos. Pasamos a este sistema en que pasamos a tener como objetivo la producción de grano, nos olvidamos de los demás, y eso nos empieza a generar servicios ecosistémicos que se empiezan a deteriorar y que me empieza a dar menos el suelo. Entonces, los servicios ecosistémicos se van cayendo en la medida que los años de agricultura van pasando, y lo tradicional, que es sustituir eso con insumos que vienen de afuera. Insumos, herbicidas, fertilizantes, laboreos, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamos nosotros de sustituir todo lo que vamos perdiendo de calidad ambiental por el agregado externo de insumos. Ahora, la pregunta es: ¿podemos armar otros agroecosistemas que nos permitan cosechar los granos? Porque necesitamos que sean sistemas rentables, que den dinero, pero al mismo tiempo contemplar las otras cosas. Y bueno, la pregunta no es si podemos, es que tenemos que hacerlo, porque esto ya sabemos, y no vamos a descubrir nada, de que esto no es posible. O sea, este espiral de sustituir lo que destruimos con insumos externos no es sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que diseñar otros sistemas, y la forma más racional de hacer eso es canalizar la energía del sol como subsidio. En vez de utilizar este subsidio a través de petróleo, fertilizantes y etcétera, herbicidas, busquemos canalizar la energía del sol a través de otros cultivos para que nos puedan proveer los otros servicios ambientales.
Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la rotación. ¿Y cuál es la realidad que teníamos y que tenemos básicamente en Uruguay? Es que hay poquitos legos para armar una rotación. Cuando uno está hablando de agricultura, en la cajita de legos, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos algo de trigo, tenemos soja, un poquito de cebada, a veces hay algo de maíz y sorgo y poquito más. Y la verdad es que armar un agroecosistema sostenible que pueda durar mucho tiempo con 3 legos distintos no se puede. Hay que buscar alternativas. Y las alternativas claramente pueden ser de cultivos de cosecha. Hay que hacer un esfuerzo siempre por integrar más cultivos de renta a nuestro sistema, y además cultivos de servicios, cultivos que estén enfocados, cuyo objetivo sea paliar el deterioro ambiental que venimos generando. Y esos cultivos de servicios, ¿dónde los tendríamos que ubicar? Bueno, como hay una razón que es la razón económica, la ventana de desarrollo para esos cultivos tiene que ser el invierno. ¿Por qué? Porque los cultivos de mayor renta económica son los de verano. Entonces, si bien es posible y existen ejemplos de tener cultivos de servicios estivales, económicamente no hay quien los aplique. Entonces nos concentramos con los cultivos de servicio que se pudieran sembrar en el invierno. O sea, sustituir la clásica de una soja, pasar a un maíz, o en Uruguay es más que nada soja, sustituir ese barbecho invernal por cultivos. Ahora, cuando uno dice voy a aprovechar ese nicho, esa ventana ambiental, ¿qué condiciones tengo? O sea, tengo ahí para ganar. Si lo que voy a hacer es aprovechar la energía del sol. Bueno, para empezar, agua. Esto es el promedio de precipitaciones 30 años para 33, por ejemplo, y vemos que en el periodo entre mayo y agosto, que para un cultivo de cobertura es algo más, porque la siembra con altina permite adelantarlo un poco, y en realidad los momentos de supresión es un poquito más tarde, pero tenemos 470 milímetros. El 35% de los recursos hídricos anuales están en el invierno, o sea, agua no nos sobra. Esto es más que la capacidad de evapotranspiración de cualquier cultivo en ese momento. Que eso es muy diferente de lo que tiene Sancho. Ellos luchan y convencer a los productores para hacerlo, luchan porque en invierno no les llueve. Y además, uno diría, bueno, me voy a gastar el agua del invierno. Eso es lo primero que dice un productor. Pero solamente el 5% de los años tenemos precipitaciones septiembre-octubre menores a 75 milímetros. Y con esos 75 milímetros, más lo que venimos de atrás, llegamos a capacidad de campo al momento de la siembra, inicio de noviembre, finales de octubre, para los cultivos de verano. Y si hablamos de radiación, para el periodo, estamos hablando del 32% de la radiación. O sea, la energía, el subsidio de energía, lo tenemos acá. Tenemos el 32% de la radiación anual incidente en este periodo, y depende de nosotros cosecharla, capturarla, y que eso nos sirva para remediar los problemas que estamos generando. Entonces, voy a hacer un pequeñísimo ejemplo de esto. ¿Cuál es el servicio y cuáles los rasgos del cultivo de servicio que deberíamos priorizar? Para erosión, alta biomasa aérea. Si lo que queremos es capturar nitrógeno, alta fijación biológica de nitrógeno. Para materia orgánica y física del suelo, mayor cantidad de raíces. ¿Por qué? Porque la biomasa aérea, la última investigación ya confirma claramente que la biomasa aérea no incide fuertemente en lo que es, me voy para atrás, no incide fuertemente en lo que es la formación de carbono orgánico en el suelo. Después vamos a ver un poquitito más. Y en el mismo sentido, la materia orgánica del suelo que nosotros queremos ver, hay que entender cómo es esa dinámica, cómo funciona eso entre la materia orgánica particulada y no particulada, y cómo es esa dinámica y cómo tengo que alimentar yo al suelo
con raíces sí, perfecto, pero con raíces con qué relación carbono-nitrógeno para que los microorganismos la conviertan en materia orgánica. Entonces, empecemos a ver si yo quisiera erosión. Dijimos que teníamos que tener mayor cantidad de biomasa aérea. Muy bien. ¿Para qué? Para que si tengo un suelo y me llueve, esa gota, el impacto de la gota de lluvia no provoque la desagregación del suelo y que el escurrimiento provoque arrastre de partículas de suelo que van a arrastrar el fósforo que está en superficie y el propio suelo, y eso es lo que se determina erosión. Eso es erosión, cuando el suelo sale de su lugar. Para esto nosotros lo que tenemos que generar es una cobertura viva o muerta que intercepte y atrape la energía cinética de esa gota de lluvia, evite que el suelo se desagregue y evite que, si uno logra evitar que el suelo se desagregue, queda mucho más estable. Entonces, cuando el arrastre de las partículas no lleva suelo y la erosión se disminuye. A partir de 2013, a nivel nacional empezó los planes de uso de suelos, que un poco a lo que apuntaron fue a este proceso que acabamos de ver, de combatir la erosión como primer servicio ecológico. Que la verdad que no va solo, en general va acompañado de otros muchos, porque si uno evita la erosión, evita muchos de los otros problemas. Y esto masificó el uso de las coberturas invernales, al punto tal de que hoy las coberturas invernales capaz que son el segundo cultivo del país. Si bien no es de renta, es el segundo cultivo del país. Tienen 500, 600.000 hectáreas de cultivos de cobertura en el país. Y eso es una oportunidad enorme, o sea, ya que obligados por la ley y también por darnos cuenta de que la ley fue un empujón, pero después la gente se dio rápidamente cuenta de que acá había una oportunidad enorme para manejar mejor los sistemas. Pero además, lo que hoy nos está faltando es un poco el paso que contó Sandro, que la verdad hoy a nivel país prácticamente lo único que tenemos hoy son avenas o raigraces. Y ahora vamos a ver un poquito las razones, pero tenemos la oportunidad de que tenemos el nicho, tenemos la obligación de hacerlo, sabemos que funcionan, tenemos que salir un poquito del servicio ecosistémico control de erosión y empezar a abarcar otros servicios. Entonces, ¿qué hicimos para control de erosión? Raigras y avena negra. ¿Qué éxitos tuvimos? Y bueno, básicamente la implantación es consistentemente buena y eso es la principal razón de su adopción. Tienen buenos niveles de producción, buenos niveles de cobertura, se logran excelentes niveles de cobertura. Tienen muy buena competencia con malezas, que hoy tal vez sea para el productor el principal valor económico que sobrepasa el costo. El costo de implantación de la pastura es menor, de cultivo de servicio, es menor que el sobrecosto de herbicidas para controlar malezas si no se aplican. Y con el tiempo va a ser mucho menor, y les diría ya que en muchas zonas es imposible. Sin cultivo de cobertura no hay forma química de controlar las malezas, solo química. Y el que más se ha usado es avena negra porque tiene mucha facilidad de supresión. Sin embargo, el raigras es una especie que tiene facilidad, tiene individuos con capacidad de sobrevivir, de tolerar los distintos herbicidas. Entonces ya hay raigrases con resistencia al glifosato, a ALS. Entonces eso ha hecho que muchos productores prefieran la avena negra sobre el raigras. Además, el raigras tiene una dificultad de supresión fisiológica que tiene que ver con que macolla y el herbicida no llega en buena manera a los macollos que están escondidos dentro de la planta. Entonces rebrota después de la supresión y eso aumenta los costos. Y la otra cosa que no es menor es que dependen de la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo. Entonces, los cultivos de cobertura, gramíneas, que son los más usados, dependen. Cuanto más entero esté el suelo al momento de inicio de la aplicación, mejor, porque más van a rendir. Después,
seguramente puedan llegar a necesitar alguna fertilización nitrogenada extra para cumplir el objetivo de cobertura. Entonces, la mayor parte de la cobertura sin pastoreo son de avena. Cuando incluyen pastoreo, que hay alguna gente que lo hace, en general son con raigas. Para nitrógeno, ¿qué hicimos? Bueno, probamos leguminosas anuales, vesiculoso, alejandrino, persa. Probamos, muy interesante, la posibilidad de incorporar trébol subterráneo, una especie que si se incorpora en el suelo, se resiembra naturalmente antes de la fecha de supresión y todos los años viene en forma espontánea. La verdad es que cuando uno pasa éxitos y problemas nuevamente, tenía algunos problemitas el tema del subterráneo, pero bueno, cuando se implantan las leguminosas, producen aceptablemente bien. No son tan fáciles de implantar como las gramíneas. Pueden fijar cantidades de nitrógeno interesantes, las mediciones que se hicieron hablan entre 60 y 130 kilos de nitrógeno por hectárea. Tienen algunos problemitas con la fitotoxicidad en la implantación por carryover de herbicidas del cultivo anterior. O sea, hay que manejar, no es solamente eso, hay que manejar el sistema entero. Muchas veces hay problemas de nodulación, y voy a ir bien rápido. Y la otra clave es que para acumular biomasa hay que atrasar la fecha de supresión. ¿Por qué? Porque si no, no logramos acumular la biomasa. Por eso se integra muy bien con maíz tardío, por ejemplo, como se está haciendo en Argentina con las vicias, y acá está empezando a hacerse también. Y bueno, tiene cierta dificultad de control de malezas resistentes a ALS durante el ciclo de cultivo, porque hay muchos herbicidas que son compatibles con las leguminosas que se usan como cultivo de servicio, que son ALS. Entonces, la implantación es errática, hay dificultades en el manejo de las malezas, se usan relativamente poco, es un punto a seguir explorando. Hicieron experiencias con Rafanus, básicamente para mejorar macroporosidad en sistemas y suelos compactados. No tienen problema de implantación, crecen bien, se acoplan muy bien a siembras asociadas con gramíneas. Los problemas es que con inviernos llovedores y nuestros horizontes muy pesados, tenemos problemas de que las raíces que nosotros queremos generar profundas, que generen macroporos de larga duración, no son tales y las raíces se tuercen y se vuelven no muy profundas. Entonces, el concepto de todo esto, porque no hay que elegir uno, sino que hay que elegir uno o varios para cada momento, situación y momento de la rotación. Pero básicamente nosotros tenemos que comprender que las raíces, que lo peor para un suelo es que no haya un cultivo. ¿Por qué? Porque es una situación completamente antinatural, que un suelo no tenga vegetación en las condiciones nuestras. Deberíamos tender a un campo que esté siempre con un cultivo creciendo. Y para alimentar el suelo y generar la materia orgánica, las medidas que se han hecho muestran claramente que solamente el 6% de la biomasa aérea pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo y el 60% de la biomasa de raíces pasa a formar parte de la materia orgánica del suelo. Esto es clave, porque es un orden de magnitud de diferencia y esto hace que muchas veces uno se obsesione por mejorar la biomasa aérea, cuando en realidad la biomasa de raíces, la curva de acumulación de biomasa en raíces es anterior a la curva de acumulación de biomasa aérea. Por lo tanto, basta, no lograr un cultivo de 6.000 kilos de biomasa no significa que uno no está logrando el objetivo si el servicio ecosistémico que uno quiere generar es mejorar la materia orgánica del suelo. Basta con pocos kilos porque son muy efectivos. Las raíces son tremendamente efectivas. Y sobre todo las raíces que tienen baja relación carbono-nitrógeno, como las leguminosas, como los rábanos. Entonces, como una síntesis, si nosotros acá tenemos, y no lo vamos a repasar porque si no me van a sacar la roja, tenemos gramíneas, leguminosas y crucíferas, que cada cual cubre un servicio ecosistémico diferente, y si nosotros unimos los distintos cultivos de
de cobertura de servicios que estamos analizando con la producción de granos, podríamos lograr algo mucho más parecido a lo que era la situación de un ecosistema natural. Esto lo vamos a dejar porque no nos va a dar el tiempo. La otra cosa que les quería decir así como un comentario, cada vez más se están viendo la fertilización nitrogenada de las avenas y está por verse y tenemos que estudiarlo, a ver si eso en parte puede sustituir la fijación biológica de las leguminosas, que en nuestras condiciones es complicada. Muchas lluvias, etc. La otra es empezar a aprovechar, veíamos que los cultivos de avena negra crecían espectacularmente bien, y decimos, bueno, pero tal vez entonces una avena sativa para producción de grano, creciendo en el mismo nicho, puede darme lo mismo y además generarme un valor económico, asociado a la producción animal. Entonces, la producción de avena sativa de ciclo corto para producir grano húmedo está siendo utilizada hoy en un montón de empresas con integración con la ganadería para sustituir y mejorar los cultivos de servicio. Y la otra es, que también se está viendo, es un poco el sueño de los que vimos los últimos años, por lo menos, de las rotaciones pasturas-cultivos, que tal vez no es volver a pasturas de 4 años o 5 años como antes, pero sí pasturas de 18 meses con trébol rojo y cebadilla, con pastoreo animal, demuestran ser realmente muy eficientes para recomponer los servicios ecosistémicos perdidos. Muchas gracias, ese es un poco el equipo que ha trabajado estos 7, 8, 10 años en esto y bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan.